Yo creo que si le preguntásemos a la inmensa mayoría de los malagueños qué conciencia tiene acerca de su ciudad y de su actividad económica, estoy casi completamente seguro que una gran mayoría diría, pues Málaga es una ciudad turística. Y si nos vamos a Marbella, ocurría exactamente lo mismo, porque los ciudadanos miran a su alrededor y lo que van a ver van a ser pues hoteles, restaurantes y viviendas de alojamientos turísticos. No tenemos memoria histórica, pero lo cierto es que Málaga fue no una ciudad industrial, sino una ciudad pionera. Y lo mismo podemos decir también de Marbella, cuyos orígenes no son turísticos, sino que son mineros. Una vez que acudiésemos a un segundo subsector de la población un poquito más concienciado, tendría algunas breves referencias. Y sí, yo sé que Málaga ha tenido fábricas porque quedan algunas chimeneas, algunos restos de edificios industriales, pero probablemente tampoco sería consciente de otra realidad, y es que no solo fue una ciudad industrial, sino que estaba totalmente a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos. Voy a poner un ejemplo. Cuando se inventó el carburo, a muchos todavía recordarán aquellas lámparas de carburo antiguas que utilizaban los mineros, en las que echaban unas piedrecitas y después le echaban agua y que expedía un gas que una vez prendido daba una luminiscencia blanca muy intensa, lo utilizaban mucho los mineros. Bueno, pues eso se descubrió en el siglo XIX. Se dio a conocer al mundo especialmente en la Exposición Universal de París del año 1900. En el año 1905 teníamos una fábrica de carburo en El Chorro. El Chorro todo el mundo relaciona con el Caminito del Rey, con el deporte de riesgo, de aventura y de naturaleza y aquella vistosidad que tiene el abismo, pero casi nadie sabe que fue también un núcleo industrial, como lo fue también Marbella, que hubo una fábrica de cemento, otra de carburos y una fábrica de electricidad. Esto es un ejemplo de que en relación al patrimonio industrial, Málaga tiene una asignatura pendiente. En primer lugar vamos a abordar la historia y los orígenes del desarrollo industrial de Málaga, y con una idea básica. Esto no ocurre porque sí. Cuando una ciudad destaca en un sector industrial es porque se dan las circunstancias para que eso ocurra. Málaga tenía algunos antecedentes si nos remontamos a la época anterior, al siglo XVIII. Vamos a destacar dos importantes industrias de las que entonces tenían lugar. La Real Fábrica de Naipes de Macharabiaya, un pequeño pueblecito en la Axarquía con muy pocos habitantes, y que gracias a la familia de los Galvez, que durante la época del reinado de Carlos III desempeñaron los cargos más importantes en la administración, se acordaron de su tierra chica y pusieron una fábrica de naipes que atrajo muchísima población para que pudiese abastecer de mano de obra a esta fábrica. De forma que en todos los países americanos solo se podía jugar con naipes fabricados en Macharabiaya. Lógicamente aportó una gran riqueza. Esa es la explicación de que se construyese el Camino de Vélez, en la carretera que unía Málaga con la Axarquía, que tenía la misión de permitir que los naipes llegasen hasta el puerto de Málaga para poder ser embarcados en los buques. Y tenemos un segundo antecedente, la que fue la primera fábrica de hojalata de España, que se ubicó en Júzcar, en el Valle del Genal. La hojalata tenía en aquel momento un carácter estratégico en la economía,
porque además de servir para muchos utensilios domésticos, cumplía una misión muy importante: revestimientos de buques y revestimiento de los palos que sustentaban el velamen de los buques, que tan importantes eran para el desarrollo comercial. ¿Por qué en Juzca? Pues porque tenía cercano unas minas que le aportaban el mineral de hierro, porque tenían unos bosques de donde se extraía la madera para el carbón vegetal que se utilizaba para la transformación de ese hierro, y que luego se distribuía a través del puerto de Zamora hasta donde llegaba. Fueron unas fábricas que tuvieron una vida efímera, pero de alguna forma nos están indicando que la actividad industrial no llegó de sopetón en el siglo XIX, sino que teníamos esos antecedentes. Y luego no se nos olvide el más importante: el puerto. Málaga siempre ha sido una ciudad portuaria y comercial, desde la antigüedad, con los fenicios primero, con los romanos, con la época medieval, y luego con una gran época de esplendor que fue el siglo XVIII, muy especialmente a partir de que se rompió el monopolio que tenía la Casa de Indias, que estaba en Sevilla, de forma que otras ciudades, como Cádiz o como Málaga, también pudieron comerciar con América hispana. Desde el puerto de Málaga se exportaron productos como por ejemplo los frutos secos, la pasa, la almendra, los cítricos, el aceite y algo muy importante: el vino. Desde el puerto de Málaga, el vino de Málaga llegó a los más importantes puertos de toda Europa, pero incluso a América. Claro, alguno se preguntaría: ¿y cómo llegó ese desarrollo industrial a Málaga para convertirse realmente en una ciudad importante? Bueno, pues vamos a anticiparle que en la época de apogeo del desarrollo industrial de Málaga era la segunda ciudad más industrializada de toda España. La primera era Barcelona, porque había que mirar el número de contribuyentes que pagaban impuestos a la administración del Estado por el desarrollo industrial. Barcelona efectivamente era la primera, Málaga era la segunda, no Madrid, ni Sevilla, ni Bilbao, sino Málaga, y en algunos sectores estaba a la cabeza por delante inclusive de la propia Barcelona. Vamos a dar también un dato importante. En el año 1844, el 70% de todo el hierro fundido que se consumía en España venía desde Málaga. Y todo eso gracias a dos promotores industriales, dos emprendedores, que eran por un lado Manuel Agustín Heredia y por otro lado Juan Giró. Entre ambos producían a mediados del siglo XIX el 72% de todo el hierro fundido que se producía en España. Vamos a hablar del primero, Manuel Agustín Heredia. Hoy día le llamaríamos un emprendedor. Era una persona que, como se suele decir, tenía mucho olfato para el negocio, y vino a Málaga porque tenía todas las circunstancias de ofrecer oportunidades, sobre todo para una zona tan empobrecida como era Cameros. Cameros está en La Rioja, y allí la única actividad económica que se puede desarrollar es la ganadería transhumante, es decir, ir con los ganados pues moviéndose por la sierra buscando los pastos. Una vida muy dura, con una climatología muy difícil y donde no había prácticamente formas de poder prosperar. Así que fue un foco de emisión de emigración, y Málaga era un foco de recepción de inmigrantes. De allí vinieron los Larios, los Heredia, Félix Sáenz y otros muchos cameranos para aprovecharse de las oportunidades que tenía Málaga. Vamos a recordar cómo llegó Manuel Agustín Heredia a Málaga. Llegó en 1801, apenas con 10 años de edad, y se vino a trabajar a un negocio que tenía un familiar en Vélez, Málaga, y curiosamente lo que iba ahorrando de su salario, utilizaba ese dinero para dar préstamo a los agricultores de la zona, que curiosamente le pagaban en materia prima, en especia, con minerales, con productos de la tierra, que él a su vez utilizaba para poder comerciar y así hacer más rentable su actividad. Con ese capital se introdujo en la minería. Invirtió en comprar una mina de grafito que se encuentra en Benajavís. El grafito es un material muy refractario, es decir, muy resistente al calor, y por tanto se utilizaba para fabricar crisoles.
Los crisoles son los recipientes donde se echaban los metales para poder fundirlos. Y así fue como Manuel Agustín Heredia se metió dentro del negocio de la minería. Y muy pronto, aprovechando la ley de minas de 1825, que favorecía mucho al emprendimiento, pues compró la mina del Peñoncillo e implantó la primera fábrica, La Concepción, en Marbella, donde se construyeron los primeros altos hornos de España para poder fundir este metal y conseguir el hierro, ¿no? ¿Por qué hierro? Bueno, pues esto tenemos que ponerlo en relación con una segunda industria que estaba ya muy desarrollada, que era muy importante, la industria del vino. Para poder exportar los vinos hacían falta tonelería, y para poder fabricar toneles hacía falta, por un lado, madera para construir las duelas que fabricaban para fabricar las barricas, y por otro lado, los flejes. Los flejes son los aros de hierro de distintos diámetros que se utilizaba para poder fabricar una barrica, que por cierto en su proceso de fabricación no se utiliza ni una sola puntilla. Únicamente con el bisel que tiene la duela de madera hace que se puedan encajar unas con otras para constituir la curvatura y luego con los diferentes aros construir el barril. Estos barriles no tenían retorno, es decir, no era rentable traer los barriles vacíos a Málaga, de forma que hacía falta un proceso continuo de fabricación de barrilería para poder abastecer las demandas de esa otra industria que era la industria de la exportación del vino. Estamos hablando de aproximadamente un centenar de empresas o compañías exportadoras establecidas en Málaga para abastecer la demanda de vino en toda Europa y parte de América. Y eso fue lo que de alguna forma animó a Manuel Agustín Heredia a invertir en la industria siderúrgica. Las industrias están todas interrelacionadas, es decir, una produce un producto que es materia prima para otra fábrica y esta a su vez surte a otra. Así que esto es como al final como un gran entramado, un castillo de naipes, porque cuando quitamos un naipe de la parte inferior, el castillo se nos derrumba. Muchos ya se estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasó para que no tengamos ahora mismo esa industria en Málaga? Pues no hay una única explicación. Siempre hay varias conjunción de circunstancias. Manuel Agustín Heredia, cuando invirtió en la industria siderúrgica, se daba la circunstancia de que el norte de la península ibérica, el norte de España, pues estaban con las guerras carlistas. Allí sí que tenían las materias primas necesarias, tenían hierro y tenían carbón mineral, pero tenían un gran atraso tecnológico, mientras que aquí en Málaga, por ejemplo, pues pudimos avanzar gracias a que teníamos un mercado que nos demandaba ese producto. Pero el carbón mineral había que traerlo desde Inglaterra y eso suponía un sobrecosto. Cuando acabaron las guerras carlistas, pues se pusieron al día de la tecnología y claro, ellos sí que tenían el combustible muy cercano, podían producir a un precio más competitivo y la industria malagueña fue perdiendo competitividad frente a la industria del norte. ¿Hubo reacción? Se intentó. La solución, la esperanza estaba puesta en el único punto de Andalucía donde existe carbón mineral. Es el Valle de los Pedroches, que está al norte de Córdoba. El problema era cómo traer el carbón hasta Málaga. Hay que recordar que Málaga era accesible por mar, tenía un puerto marítimo muy importante, pero las comunicaciones terrestres eran muy deficitarias. Ir, por ejemplo, hasta Granada o hasta Sevilla implicaba, como todos sabemos, pues ir por la carretera de los Montes, llegar a Antequera para después poder distribuirse. Así que la solución era el ferrocarril. No podemos hablar de desarrollo industrial sin medio de transporte y el ferrocarril era el más destacado de todo ello. Así que desde 1852 hubo una serie de pasos para dotar a Málaga de lo que entonces se llamaba el ferrocarril Málaga-Córdoba. El marqués de Salamanca primero, luego otros inversores, el propio Jorge Loring, que era un inversor y un gran comerciante industrial, pero todo fue muy lento.
hay que tener en cuenta, por ejemplo, el gran obstáculo que suponían las cadenas montañosas. Se estableció que el lugar idóneo para darle salida al ferrocarril de Málaga era atravesando el desfiladero de los Gaitanes, en El Chorro. Tenemos un larguísimo túnel que atravesaba la montaña de piedra y salvaban el abismo con grandes puentes ferroviarios que todavía hoy nos sorprenden y nos hacen preguntarnos cómo fue capaz el ser humano de aquella época solventar esos inconvenientes para poder mejorar las comunicaciones. ¿Cuál fue el problema? Que se tardó mucho en construirlo. El primer tramo de ferrocarril se inauguró en 1862, aprovechando una visita de la reina Isabel II, partía de Málaga y llegaba hasta Cártama, se fue muy lentamente y cuando finalmente el ferrocarril llegó a Córdoba, pues ya la industria siderúrgica se hallaba en declive. Cerró el Ángel, cerró también la Concepción de Marbella, la Constancia de Málaga, la fábrica de Manuel Agustín Heredia, estuvo activa hasta 1884, la de Juan Giró, el Martinete, la Malagueta, cerró en 1861, la Constancia después abrió en dos ocasiones distintas con otros capitales, capital belga primero y aprovechando la Primera Guerra Mundial también, pero ya digamos que había perdido la primacía en cuanto a siderurgia. No obstante, tenemos que recordar que no fueron las únicas fábricas del sector de la metalurgia. También se desarrollaba una segunda tipología de fábricas que no fundían directamente el mineral para fabricar el hierro. Compraban ya el hierro fundido, pero después lo transformaban para, por ejemplo, fabricar maquinaria que demandaban la industria del azúcar, la industria del aceite. Recordemos, por ejemplo, a José Trigueros, recordemos a Ramírez y Pedrosa, cuyos primeros ingenieros provenían de la Constancia y cuando cerró se establecieron por su cuenta, la metalúrgica. Más adelante tenemos que hablar de otras industrias como la Bers, por ejemplo, o como Tamese ya en el siglo XX, de forma que realmente pues, la producción siderúrgica malagueña pues, se mantuvo hasta las últimas fábricas que cerraron, que fueron ya en la década de los años 60 y de los años 70. Curiosamente, en el sector en el cual nosotros nos encontramos, la zona oeste. Tratamos de imaginarnos, por ejemplo, una fotografía aérea y entre la desembocadura del río Guadalmedina y la desembocadura del río Guadalhorce había un continuum de fábricas una al lado de otra. Estamos en el sector industrial por excelencia y calculamos que Málaga debió tener aproximadamente un centenar de chimeneas industriales. ¿Cuántas quedan? Bueno, en Málaga capital quedan 14. En la provincia quedan algunas más y eso de alguna forma nos conduce hacia que esos restos arquitectónicos, a mí no me gusta hablarle restos, me gustaría más bien hablarle patrimonio arquitectónico, pues tiene un valor cultural y un valor patrimonial. Pensemos por ejemplo Málaga y la arqueología. Sabemos todo que fue de fundación fenicia. Si nosotros no hubiésemos mantenido y protegido el patrimonio arqueológico fenicio que nos queda para poder interpretarlo, pues dentro de unos años alguien preguntaría, bueno, pues yo pongo en duda que Málaga fue de fundación fenicia. Lo mismo no ocurriría con la época romana, con la época musulmana. Tenemos que garantizar el mantenimiento, la conservación de unos restos materiales para poder interpretarlo y justificar esa realidad histórica. Ese es el interés que tiene el patrimonio industrial. Por eso es importante que se mantengan y que se protejan esas 14 chimeneas industriales y también los edificios que se han conservado, como este en el cual nosotros nos encontramos, y no lo olvidemos, hay también otros dos elementos del patrimonio industrial, que es la maquinaria, el patrimonio tecnológico, las herramientas y el patrimonio inmaterial.
¿Qué entendemos por patrimonio inmaterial de la industria? Pues por ejemplo, cómo se fabricaban las cosas, el cómo se hacían, la memoria de esos trabajadores, las relaciones sociales que existían en ese momento, porque hay una idea clave. El patrimonio industrial material no es un objeto, no es un fin en sí mismo, es un medio para una meta, y esa meta es realmente pues interpretar cómo vivían los seres humanos en esa época, cuáles eran las mentalidades y cómo eran, por ejemplo, las relaciones sociales en esa época. Por eso a muchos les sorprende, pero una colonia industrial, como la colonia de Santa Inés, por ejemplo, en Málaga, el barrio de Huelin, donde vivían los trabajadores, o incluso el propio barrio del Limonar, donde vivía la burguesía, es también patrimonio industrial, porque la razón de ser y de existir es que tuvimos ese fenómeno que fue la Revolución Industrial de Málaga y que desembocó en la existencia de dos clases sociales nuevas, como fue el proletariado urbano, las clases obreras y también la burguesía industrial. Necesitamos a los dos. Sin uno no habría existido desarrollo industrial. Tan importante es uno como lo es también otro. Hemos hablado de la metalurgia y da la impresión que solo tuvo Málaga industria relacionada en el hierro, pero tuvo también algunas otras fábricas importantes. Una de las más populares pues era la que los malagueños le llaman habitualmente la fábrica del plomo, pero en realidad se llama fábrica Los Guindos porque toma el nombre de la mina de galena argentífera de donde provenía el mineral, que se encuentra en la localidad de La Carolina en Jaén. Ya para entonces tenía Málaga un ferrocarril, así que el mineral pues se transportaba desde Jaén a la estación de ferrocarril de Málaga y luego con un ferrocarril, digamos, costero que iba por todo el sector occidental, tenía apartaderos a distintas fábricas y uno de ellos era precisamente a la fábrica de Los Guindos. Comenzó a funcionar en el año 1923 y tiene la chimenea más alta de todas las que tenemos en Málaga y según parece una de las más altas de Andalucía. Tiene una explicación y la explicación es las necesidades del sector de transformación de este mineral, porque la galena argentífera es un sulfuro de plomo, es decir, un mineral que contiene azufre. Y el sistema que se seguía era primero un primer calentamiento, tostado le llamaban, que lo que hacía era que el azufre que contenía el mineral pasaba a estado gaseoso. El azufre es muy tóxico y si lo respiran las personas, pues tiene un efecto realmente muy perjudicial que incluso puede ocasionar la muerte. Así que para poder disipar esos gases se construyó una chimenea de 1 centenar de metros de altura. Esta fábrica tuvo una doble autoría, porque la arquitectura la hizo un arquitecto tan relevante en Málaga como fue Fernando Guerrero Strachan. Construyó el edificio industrial, las viviendas para los obreros, que tenía su economato, su colegio, era una pequeña colonia industrial, y después a un ingeniero alemán, Felix von Slippenbach, que fue el que realizó esta chimenea, que tenía una misión tan importante como era disipar los vapores gaseosos del azufre. Después se pasaba a los altos hornos. Esto se había hecho en hornos bajos, se producía un nuevo calentamiento del metal, de forma que cuando se alcanzaba el punto de fusión del plomo, que es relativamente bajo, 326 grados centígrados, pues se obtenía una colada de plomo derretido, de plomo líquido, que se convertía en unas barras que después se podían fácilmente refundir para fabricar una serie de objetos. Existía en ese momento mucha demanda de plomo, porque todas las tuberías de la arquitectura doméstica para la distribución del agua se hacían de plomo, se utilizaban también para revestimiento de los buques y para algo muy importante, por ejemplo, en los hospitales cuando se construía la sala de los rayos X para hacer la radiografía, las paredes estaban también revestidas de plomo para evitar que las radiaciones afectasen al personal sanitario. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, pues que siempre surge una alternativa y comenzaron a construirse las conducciones para las casas de otros materiales, primero de hierro, luego de PVC, y ya aquello no era rentable y finalmente la fábrica acabó cerrando en el año aproximadamente 1988. Llegó a tener en su mejor época a 300 trabajadores en su interior. Y bueno, pues tiene también una anécdota relacionada con su chimenea y fue que en esa época en la que todo el sector oeste estaba repleto de ruinas industriales, todos sabemos que, bueno, que hubo una persona que escribió en el fuste de esa chimenea el nombre de Mónica y bueno, pues muchos malagueños llaman a este lugar la Torre Mónica. Yo voy a explicar por qué no me gusta llamarle ese nombre. Primero, la razón del patrimonio industrial es recordarnos la memoria industrial de la ciudad y la de sus trabajadores y de sus promotores. Si sustituimos un hombre de verdad por un hombre anecdótico, pues dentro de un tiempo los malagueños, cuando ya hablen de Torre Mónica, no van a saber que era una chimenea industrial, ni mucho menos que se llamaba Chimenea Industrial Los Guindos. Por eso yo creo que fue un acierto que cuando se acometió la restauración de esta chimenea, le borraran el nombre y le colocaran su nombre correcto en la placa. Que cuando la gente está paseando por el paseo marítimo, se para a leer la historia de esa fábrica en esa placa. Es decir, cuando hacemos las cosas bien, cuando realmente musealizamos al patrimonio y le damos a la ciudadanía la posibilidad de formarse y de informarse, la ciudadanía lo utilizó. Así que cuando la Asociación Hispania Nostra dio un premio al Ayuntamiento de Málaga por la correcta restauración de esta chimenea, fue un premio merecido y nos está indicando la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal en materias de patrimonio.